Primeramente, bendiciones a todos, qué bueno verlos, los que se conectan, los que se van a conectar luego, los que están acá. Estamos haciendo nuestro estudio bíblico de miércoles semanal y al principio que acá en Estados Unidos el día de mañana, el jueves, el último jueves de noviembre, cada año se celebra lo que es el Día de Acción de Gracia, en inglés se dice Thanksgiving, y se comía, normalmente era la cuestión del pavo, pavo, pero no es el día del pavo, es el día de Acción de Gracias y eso es mañana. Y mucha gente ya hoy, miércoles, están preparando parte porque el día de Acción de Gracias es una celebración, pero se hace mucho en familia. Y muchas personas, muchas familias se reúnen y hacen comidas grandes, pavo, pernil. Me corrigen ahí los que saben, el pernil creo que es el hombro del cerdo, no estoy seguro, pero hacen pernil, hacen pavo que son hallacas, pasteles, tamales, y es muy divertido, pero hay mucha gente que desde hoy ya pone la carne a sazonar y entonces estamos agradecidos por eso ya también. Pero gracias a ustedes que se conectan también a escuchar un poquito de palabra, a escuchar, escudriñarla todos los días, en todo momento, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Les voy a dar un poquito de referencia de lo que hablamos un poquito la semana pasada. Nuevamente, si tienen su Biblia y pueden sacar, buscarla y buscar el Evangelio de Juan, según Juan capítulo 5. Si pueden, busquen la versión Reina Valera 1960, que es la que estamos usando para que podamos leer todos el mismo texto. Vamos a ver, acá la tengo. Deja buscarla acá. Y les voy a dar un poquito de referencia. El libro al principio está hablando del paralítico de Bethesda y estábamos la semana pasada, por si no pudieron escuchar. El paralítico de Bethesda fue un hombre un paralítico obviamente, que estuvo 38 años en este lugar. Si miran aquí en Jerusalén, lo que representa la piscina o el estanque en donde estaban, donde Jesús lo encontró, y si miran tenía 5 pórticos que son como 5 terrazas, habíamos hablado la semana pasada, y entonces desde el verso 1 hasta el 9 está hablando de que el paralítico iba todos los días, pero no había una piscina y él movía agua, pues hablando de su enfermedad. Y en esta ocasión Jesús estaba en Jerusalén, dice el versículo, en Jerusalén, en una de las fiestas, y la semana pasada las fiestas, y Jesús estaba ahí y decide ir a este estanque con este hombre y le pregunta, hey, ¿quieres ser sano? Y hablamos la semana pasada que Jesús no fue muy complicado, no hizo nada muy complicado, nada muy fuera de lo común, y le dijo básicamente, ¿quieres ser sano? Una pregunta muy sencilla, muy simple, y el hombre, cuando Jesús le está preguntando, entonces le pone diferentes excusas. Aquí lo voy a ver, si miran el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y mira lo que le responde el hombre, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y descienden antes que yo. Entonces le dio, y les estoy dando un poquito de resumen para continuar, pero le dio unas excusas, diferentes cosas. El Señor vio su corazón y en el versículo, en el verso 8, toma tu lecho y anda, como camilla. Toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Eso fue lo que estuvimos hasta la semana pasada. Si me acompaña, vamos a continuar leyendo en Juan 5, 10.
Voy a leer del 10 a el... Déjame ver. ¿Dónde es? Del 10 al 18. Vamos a leer del 10 al 18 completo y luego entonces volvemos a estudiar la parte que queremos. Así que si me acompañan, Juan 5, verso 18, Reina Valera 1900. El 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no necesito llevar. Él les respondió: el que me sanó mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Mira que le dice ese nombre, ¿no? Toma tu lecho. Entonces le preguntó: es el toma tu lecho y anda. Había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado del lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque había estas cosas en el día de reposo. Muy importante, recuerden, el día de reposo, vamos a hablar de eso. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los buscaban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, a Dios. Ok, acompáñenme ahí. Que era algo bastante común en ese tiempo. Y se trasladan primero a tecnología, no había teléfono, no había celular, no había nada de esto, no habían riquezas como nosotros las tenemos. Estamos hablando de un hombre que estuvo 38 años, ¿verdad? Según la Biblia, según vimos en los primeros 8 versículos, un hombre que estuvo 38 años paralítico, buscando, ¿verdad?, encontrar esa sanidad donde posiblemente ya él había perdido esa fe, tal vez, ¿verdad? Entonces, piensen en esto, y si tienen alguna pregunta me la hacen ahí. Piensen en esto por un momento. Estás buscando la sanidad, llevas 38 años, día tras día, él no vivía ahí, no podía vivir ahí, entonces alguien lo ayudaba a llegar ahí. Un amigo, un pariente, cualquier persona, lo ayudaban a llegar a ese lugar. No tiene fuerza, es paralítico, no tiene esto. Y de repente viene un hombre, cualquier hombre, él no conocía de Jesús. Ahí la palabra dice que él no sabía quién era Jesús, no sabía quién lo había sanado. Y de repente llega un hombre y te dice: ¿quieres ser sano? Él le dice Señor, pero no le dice Señor con reverencia a Dios, le dice Señor por respeto a desconocido. Como yo cuando conozco a alguien por ahí, si es, le digo por respeto, no sé quién es usted, no conozco el nombre, es por respeto. Le dice Señor, no, yo trato pero no puedo. El Señor no le dice yo soy Jesús, yo soy Dios. Hace esto, ¿por qué? ¿Por qué? Pensemos un momento de sacar este tiempo de estudio para poder escudriñar la palabra, no hacerlo apresurado. Por eso lo hacemos poco a poco. ¿Por qué Jesús no le dijo yo soy Jesús? Pensemos, este hombre entonces después fue a buscar información o al templo y le preguntan, no sabía, pero este hombre se convirtió en lo que le decimos en un pregonero, en un vocero, un anunciador. Él entonces estaba anunciando después. Entonces, tengo aquí unas notas y es muy importante que estudiemos esto. Trabajo en el día de reposo. Quiero que piensen en lo que es el día de reposo. ¿Qué es el reposo? Si miramos así a simple vista, el día de reposo pues era un día de descanso, básicamente, ¿verdad? El reposo, literal, un día de descanso literal. Pero iba más allá para los judíos. El día de reposo para los judíos
y para algunas religiones actual que guardan el sábado, ¿verdad? El día de reposo era un día de religión, era un día de descanso, era un día de estudio, de ayuno, era un día en donde no se comían ciertas cosas, era un día muy, muy sagrado para esta gente judía en este tiempo. Y en ese día se supone que no se hiciera nada de trabajo, solamente descansar, buscar de Dios, rendirle tributo a Dios. Y Jesús, cuando va a este lugar, es el día de reposo. Y no solamente va a este lugar a mirar, a ver qué hay, hace una sanidad que es como un trabajo. Esta gente judía, luego lo vamos a ver, pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué es? Según Éxodo 20, del 8 al 11, el sábado es el séptimo día de la semana en el que debemos descansar para recordar que Dios creó el universo en 6 días y luego descansó el séptimo día. Sin embargo, debido al malentendido y la mala interpretación de algún significado del día del descanso, ha sido escrituras ahí si lo quieren buscar luego para que tengan un poquito más de referencia, pero lo que estoy tratando de escribir ahí es que se le dio más importancia a lo que era la rutina de descansar a estar pendiente al mismo Dios. Y yo creo que nosotros tal vez hoy día podemos identificarlo con ciertas cosas, ¿verdad? Que le damos una importancia a unas cosas que son menos importantes y cuando se trata, por ejemplo, de Dios, no le damos la importancia a Dios o cuando tiene que ver con la familia, ¿verdad? Tal vez ponemos el trabajo primero, cosas así, ¿no? Pero es importante entender que el día del descanso para ellos era un día de descanso y hacer un milagro era trabajo para ellos. Y Jesús fue juzgado y perseguido por esto. Aquí comenzó lo que fue el tiempo de juicio para Dios. Y desde este momento, este pueblo judío, que quienes fueron los que lo crucificaron, desde este momento ya empezaron, como dice la palabra ahí, lo vamos a ver, ya empezaron para hacerle daño. Desde este momento. Entonces, ¿por qué los creyentes cristianos hoy día no guardan el sábado? ¿Por qué hoy nosotros entonces tenemos nuestro tiempo de reunión, de servicio, los domingos y no los sábados? ¿Por qué? Diferentes razones realmente. Pero no ordena que el sábado sea día de adoración. La iglesia no está bajo la ley de Moisés, recuerda. Cuando, y si en la posición de alguno de estos judíos, yo entiendo las razones por las cuales ellos eran tan apasionados con sus leyes, eran su manera de vivir, era su cultura, ¿verdad? Pero si nos ponemos en la posición de ellos, pues podemos entender eso. Pero Jesús vino a hacernos, o hacerle a ellos que pensaran diferente, y nosotros también nos beneficia pensar diferente. Jesús dice: ya las cosas no son iguales porque yo estoy aquí, yo soy el cumplimiento de la ley. Entonces dice, la iglesia está bajo el nuevo pacto al Jesús venir, establecido por la muerte y por la resurrección de Jesús, y en la Biblia en ningún lugar que el sábado es el día de reposo. No lo menciona. El Viejo Testamento, en el libro de Génesis, nos habla de que el Señor creó esto el día 1, el día 2 y el día séptimo, ¿verdad? El último día descansó y en Éxodo 18 y 20, que le dijo a ese recordando lo que yo he hecho, pero cuando Jesús viene en el nuevo pacto, todo esto cambia. Y eso lo vemos ahí. Entonces, les expliqué, la iglesia no está bajo el viejo pacto, pero está bajo un nuevo pacto. Y cuando nosotros vemos la escritura, ese pensamiento, con ese entendimiento de que Jesús vino y cambió todo, pero aún así. Si pueden buscar ahí en el libro de Hechos, si tienen un momentito, el libro de Hechos está justo después del libro de Juan. Disculpan que tengo un poquito de
Si buscamos a Hechos, busquen el libro de Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 10. 17, 10. Aquí un poquito del té. Y voy a leer, mira. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y así. Y ellos, habiendo llegado, y estos eran más nobles o Tesalónica, tiene acento. En inglés se dice Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, el 12, sí, muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Llega, que hace este cambio, luego de un viaje misionero, aquí Hechos Pablo está misionero, él estaba en Tesalónica y rapidito, sabe que me está haciendo su segundo viaje misionero, él va a Tesalónica. Tesalónica está ahí donde ven el puntito grande ese rojo, está donde dice 23, que está entre el punto rojo ahí, pues 23 es Tesalónica y el punto rojo grande es Berea. Pablo va a este lugar, lo llevan a Berea y ellos allá reciben la palabra de Pablo y dice que todos los días buscaban y escudriñaban la palabra para aprender y para asegurarse de que lo que Pablo era real, era cierto. Y eso nos aplica a nosotros hoy. No es solamente los sábados buscar de Dios, no es solamente un día específico de la semana, entonces es todos los días. Y ahí lo podemos ver por los bereanos. Algunas denominaciones guardan el sábado como los adventistas del séptimo día. Los judíos mesiánicos guardan también el sábado. Ellos guardan el sábado hoy. Hay algunas personas, cristianos evangélicos, que descansan el sábado, pero no es que le dan reverencia como que es sagrado, no, es que simplemente lo cogen, ayunan, oran, no creo que esté mal, pero no es más importante el día de descanso que el propósito de esa adoración, ¿verdad? Estoy tomando el té. Cuando Jesús llega, su vida hace cambios y ya la iglesia no está bajo el viejo pacto. Entendamos eso. Cuando Jesús llega, cambia todo y ahora vivimos en un tiempo en donde refleja la vida, la muerte, la resurrección del sacrificio. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo que hace la diferencia en la religión cristiano-evangélica, cristiana, que es que Jesús es el centro de todo. Jesús se convierte en el centro de todo, lo más importante. Y no hay ningún otro Dios, no hay ninguna otra figura, no hay ninguna otra idea que sea más importante que Jesús. Ser como los bereanos que estudiaban la palabra todos los días, no solo los sábados. Ok, continúo dándole un poquito de detalles aquí. Recuerda que estamos en Juan 5, del 10 al 18. Tradicionalmente, ¿se ve ahí? Sí, se ve ahí. Déjame buscar acá la palabra. Ya, sí. Tradicionalmente, los cristianos han celebrado sus principales servicios de adoración congregacional los domingos, el primer día de la semana, para celebrar la resurrección de Cristo que tuvo lugar un domingo. Ahí hay un poco de escritura por si quieren apuntarle, buscarla. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, que está hablando de lo que es el tiempo y la resurrección. Sin embargo, es importante entender que el domingo tampoco es el día obligatorio de adoración congregacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el día de buscar a Dios, el día de adorar, el día de leer la palabra, el día específico no puede ser más importante que lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo no puedo coger el lunes, por decir un día, ¿no? Coger el lunes y decir que ahora el lunes es un día sagrado y es el día más importante para buscar de Dios, para leer la palabra. No, ese día, eso se hace todos los días. Les acabo de hablar de los bereanos en Hechos 17, que ellos cogieron las escrituras, ¿verdad?, para ver lo que Pablo decía y lo hacían
todos los días. Hechos 17, 10, 11 y 12. Los bereanos sacaron ese tiempo, ellos entendieron la importancia, cuando Pablo les llevó ese mensaje, entendieron la importancia y lo hacían todos los días. Entonces eso es la responsabilidad también de nosotros y eso es lo que nos quiere también explicar esto aquí. Deja ver. Saludos y bendiciones, hermana Diana y hermano Wilfredo. Saludos y bendiciones a todos allá. Vamos a continuar ahí en Juan 5. Si pueden buscar ahí Juan 5. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Acá. Ok. Juan 5. Voy a leerles otra vez. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que lo había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos le estaban dando más importancia y eso no es algo fuera de lo común. Esto, como hemos hablado en otras ocasiones, esto es muy común en lo que es la cultura judía, especialmente en esta época de la palabra. Era más importante seguir la rutina, seguir la religión, no la relación. Entonces Jesús viene, rompe los paradigmas, rompe los panoramas, rompe las ideas, recuerda, era un sábado. ¿Y qué se supone que se hiciera el sábado? Especialmente una persona reconocida como Jesús, se supone que estuviera en el templo. Bueno, Jesús decide en ese momento no ir al templo, sanar a este hombre, pero no le dice: yo soy Jesús, yo soy Dios. Y el hombre tampoco lo reconoció de esa manera. Continuamos acá. Voy a ponerles esto aquí para que lo puedan ver. Haciendo referencia a Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí está sucediendo muchas cosas. Está sucediendo, no solamente está diciendo Jesús, yo trabajo el sábado no tiene por qué ser un día de no trabajo, pero está diciendo ahora mi Padre trabaja. Ahora Jesús está viendo algo aquí, algo diferente. Ahora Jesús está trayendo algo aquí que por esto Él es sumamente odiado por los judíos, sumamente odiado por esa gente, por esa religión. Desde ese momento los judíos comienzan a perseguir y murmurar en contra de Jesús. Recuerda que fueron los mismos judíos los que a Jesús. Y el punto que tengo ahí, si lo ven, dicen, y procuraban matarle. Es difícil explicar el odio y el enojo de los judíos. Ellos en ese momento, cuando ellos escucharon a Jesús decir, básicamente, el sábado no es tan importante o no tiene tanta importancia como ustedes están dando. Recuerda, si puedes, nos ponemos en la posición de los judíos. ¿Llevamos cuánto tiempo? En el tiempo de Jesús, ¿llevamos cuánto tiempo con la ley? Si Moisés nos dio la ley 1500 años antes de Jesús, ¿verdad? Vamos a ponerle 1500, 1200, 1500. Entonces llevamos 1500 años siguiendo una religión, siguiendo una fe, siguiendo una ley en donde se convierte en lo más importante. Habían personas que su trabajo era exclusivamente estudiar esta palabra para poder explicarla, para poder compartirla. Pongámonos en la posición esa. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo, llevo 30 años en ese trabajo y viene alguien y me dice, ese trabajo que tú has hecho por 30 años es poco válido, no tiene importancia. Pues Jesús, cuando está en este estanque de Betesda, que hace esa sanidad, que hace ese trabajo, los judíos le dicen, sábado, que sí esto, y luego, cuando estamos hablando ahí en el 17, mi Padre hasta ahora trabaja, Él los confronta y le dice, no es tan importante eso. No es tan importante eso que están haciendo. Comenzaron a odiarlo desde ese momento. Y le escribí ahí, es difícil explicar el odio, si no nos ponemos en la posición esa donde están los judíos, es difícil explicar el odio que ellos tenían, porque viene alguien que está tal vez cambiando la mentalidad que tenemos por tanto tiempo, excepto que tenían una raíz espiritual real. Ellos, muchos de ellos, ¿verdad?, que servirle a Dios realmente y querían seguir la ley realmente. Y si alguien viene a trastornar eso, no lo van a entender, no lo van a aceptar, lo van a odiar. No querían a Jesús y por consecuencia no querían a Dios el Padre. También les decía que Dios era su propio Padre. Eso lo vamos a leer más luego, ya se lo leí, pero lo voy a explicar. No se pudo minimizar la devoción absoluta de las tradiciones del hombre al día del reposo. Por ejemplo, Deuteronomio 23, del 2 al 14, lo pueden buscar luego, dice a Israel que practiquen un buen cenamiento cuando sus ejércitos estaban acampando.
los antiguos rabinos aplicaban el mismo principio a la ciudad de Jerusalén, a la que ellos se referían como el campamento del Señor. Cuando esto se combinaba con las restricciones de viaje en día de reposo, resultaba en una prohibición hasta para ir al baño en el día de reposo. ¿Qué les estoy queriendo decir ahí? Lo que les estoy queriendo decir ahí es que los judíos llegaron a tal extremo, a tal extremo que llegaba el momento en donde no se podía ni ir al baño. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Entonces Jesús estaba diciendo, es que ya ustedes cambiaron la ley, ya ustedes cambiaron las cosas que Dios dijo, ustedes los han cambiado. Ok, continúo acá. Tengo unos puntos ahí, espero que se pueda ver bien ahí, son importantes, pero estamos entonces en lo que es Juan 5, 19 a 23, las obras del Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús, Dios el Hijo, no hace nada independientemente. Él está completamente sometido a la voluntad del Padre, pero su misión es voluntaria, no por coerción o por naturaleza inferior. Simplemente que el Señor dice, mi Padre y yo trabajamos, somos uno, hacemos lo mismo. Si mi Padre hace algo, yo lo estoy haciendo, soy yo. Eso es algo muy importante. Y hace un tiempo atrás estuvimos hablando de lo que es la Trinidad, el concepto de la Trinidad, de que es un Dios, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús lo habla así, también Jesús lo explica así también. El Padre, el punto B, el Padre ama al Hijo. La relación entre el primer y segundo miembro, el tercer miembro es el Espíritu Santo, pero la relación entre el primer y segundo miembro de la Trinidad no es una de amo y de esclavo, ni la de jefe y empleado, pero de padre a hijo, unidos por amor. Y esto es muy importante, y esto es lo que Jesús está explicando ahí, porque cuando Jesús dice, si mi Padre trabaja hoy, en el verso 17, si mi Padre trabaja el sábado, yo también voy a trabajar el sábado. Pero es importante entender también que Dios a este pueblo a seguir, ¿verdad? Esto fue dado por Dios y esto fue algo importante. Jesús no estaba diciendo, por ejemplo, lo que ustedes hacen no vale nada. Está diciendo, lo que ustedes hacen cambia ahora que yo, Dios, llego. Cuando Jesús llega al panorama, todo cambia. Y ese fue el problema de... El punto C dice, el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo tiene el mismo poder que el Padre, incluyendo el poder para levantar a los muertos. Punto D. Todo el juicio dio al Hijo. El Hijo tiene la misma autoridad que el Padre, incluyendo la autoridad de juzgar todo. Y esta es una prerrogativa de Dios únicamente y otra demostración de la deidad de Jesús. El punto E. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, esta es otra declaración más de la deidad. Si el Hijo no fuera Dios, entonces estaría mal honrar al Hijo como honramos al Padre. También significa que si no honramos al Hijo, realmente tampoco honramos al Padre. Y eso es lo que está diciéndole Jesús a los judíos ahí. Cuando los judíos le dicen, ¿por qué estás haciendo esto el sábado? Y, ¿sabe quién eres tú? Básicamente para hacer esto el sábado. Cuando él dice, mi Padre trabaja el sábado, yo trabajo el sábado. Y vamos a buscar ahí la palabra en el 5, ¿dónde está? En el 13, vayan si pueden al 13. Y Juan 5, 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Todavía Jesús no le había dicho que Él era Jesús, que Él era Dios. Pero aquí entonces, en este momento, el hombre que era paralítico entendió quién era el que le estaba hablando. Entonces Jesús ya se había ido del estanque, estaba en el templo y se encontró con el hombre. Una cosa muy importante, me disculpan. Se encontró con él, ¿cree que fue casualidad que se encontrara con este ex paralítico en el templo? De ninguna manera, nada es casualidad ni fue casualidad para Jesús. Se encontró con el hombre en el templo y le dice, recuerda que fuiste sanado, no sigas cometiendo pecados, no sigas cometiendo errores para que no te venga algo peor. Qué interesante, ¿verdad? Que
que en el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, Jesús nos dice, te perdoné, te ayudé, te levanté, te ministré, te di la bendición, pero no sigas pecando, no sigas cometiendo el mismo error una y otra vez, porque cosas peores pueden venir. Es que cuando el Señor nos dice que ya cuando conocemos y tenemos ese conocimiento, entonces se nos es juzgado de una manera diferente. El 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Esto lo había recibido él, porque Jesús no le dijo yo soy Jesús, yo soy Dios. Pero ya cuando Jesús le habla de una manera diferente, el hombre entendió. El 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Te expliqué la cuestión del día del reposo y lo importante que era para ellos. Jesús estaba con sus acciones diciendo no vale nada, pero no era eso lo que quería decir Jesús. Jesús lo que quería explicarle y hacerles entender es que ahora toda esa promesa, toda esa ley que ellos estaban practicando, el cumplimiento había llegado y era Él. Él es el cumplimiento de esa ley. Continuamos acá, siendo diligentes con el tiempo. ¿Dónde está esto acá? Sí, continuamos acá. Y, ok, por eso. En el versículo 17, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la cuestión déjame ponerlo esto aquí para que puedan verlo. Esta es la cuestión que más afectó a los judíos. Y esta fue la blasfemia. Entonces, viene un hombre que, estamos hablando de un grupo de personas, cuando leamos la Biblia, recordemos que los judíos eran sumamente celosos con su ley, eran sumamente celosos con sus creencias y su cultura. Y cuando Jesús viene y dice básicamente el sábado no importa lo que ustedes han hecho, y no solamente eso, yo soy hijo de Dios o yo soy Dios, pues entonces ya está blasfemando, y para ellos era algo mucho más serio. Era algo mucho más serio, y desde ese momento, como dice ahí, el 18, por eso los judíos procuraban matarle aún más. Esto fue lo que comenzó el odio de estas personas. Cuando viene un hombre, Jesús, y dice, yo soy Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora tu sumo sacerdote, la persona que decimos que es el más importante, el sumo sacerdote, el gobernador, el maestro, el rabino y esto, no son ya tan importantes. Ahora hay un hombre que es más importante. Y ellos no podían entender eso, no lo podían aceptar. Era algo que estaba fuera de lo que ellos podían entender, porque ellos no habían escudriñado la escritura de manera que vieran eso. Es interesante que estaba viendo un video hoy de una muchacha que es judía, ortodoxa, y ella estaba explicando el por qué Jesús no puede ser el Mesías de ellos. ¿Por qué Jesús no es el Mesías que ellos esperan? Porque ellos están esperando todavía el Mesías. Y dio unas explicaciones ahí y dio unas cosas ahí. Entonces nos dio una escritura, en el video dio una escritura que cuando yo la busqué era un poco diferente, en Isaías era un poco diferente al Talmud de ellos. Entonces ellos usan una versión de la Biblia que tiene unas cosas diferentes. Y claro, esto crea controversia. Además de eso, a ellos no se les es permitido o no se ve bien que estudien el Nuevo Testamento. No es bueno para ellos porque supuestamente les crea confusión. Pero es bien interesante cómo los judíos ortodoxos todavía están en la mentalidad de que Jesús básicamente fue nadie. Ella en su video estaba hablando de que cómo Dios lo van a poder matar, porque no entienden que Él se hizo hombre para vivir una vida sin pecado, para que ese sacrificio tuviera valor. Porque ¿qué valor tiene que Dios venga
y sea crucificado y no sienta como hombre, no sufra realmente, no tiene ningún valor. Eso es lo que hace que tuviera valor y no que fuera cualquier hombre, porque cualquier hombre muere, no, que fuera Dios. Dios toma vida de hombre, vive una vida de hombre sin pecado, sin mancharse y entrega su sangre. Y entonces ellos no han podido entender eso. Bien interesante, me salió un poquito de contexto, pero muy, muy interesante. Déjenme ver si tienen alguna pregunta aquí. Ok, ¿cómo estamos acá? No, deja ver dónde estoy aquí. ¿Cómo busco acá? Sí, no, lo que quiero ver es si hay alguna pregunta. Déjame ver. No, ok, saludos y bendiciones a todos. Ok. Entonces, continuamos ahí. Les voy a poner esta acá, esta última acá. Sí. Trabajando, ¿lo ven ahí? Aquí. Trabajando el día de reposo, Juan 5 del 10 al 18, en esta parte aquí, Juan 5, 24 al 30, Jesús, poder en su misión. Les voy a leer, se los voy a leer para que tengamos entonces un poquito de contexto, porque no voy a poder profundizar, lo voy a dejar ahí en unos minutitos, pero esta parte que viene aquí es la parte en donde Jesús está hablando de algo mucho más profundo. Entonces, si lo buscan ahí, que viene siendo la autoridad del Hijo, ¿verdad? Si buscan el 19, sí, no es ese, sí, el 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros se van a maravillar. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esto es bien importante entenderlo, porque Jesús les está diciendo verbalmente, yo no soy cualquier persona, yo soy Dios, el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo y está hablando de Padre, está hablando de Hijo, está hablando de relación. Entonces, en el punto ahí, como en el punto B, como les escribí, sí, en el punto B, como pueden ver ahí, no está haciendo esto como de una relación de amo y esclavo, no, es algo en amor. Es algo por amor a la humanidad, por amor a su creación, por amor a sus hijos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos estudiando esta palabra, mirando esta escritura, mirando esta historia, esta carta de amor que el Señor nos ha dejado, entendiendo que esto es por amor, ¿verdad? Y todo se lo dio al Hijo para que el Hijo pudiera decidir, para que el Hijo pudiera hacer, porque el Hijo también actúa y obra como el Padre. Si buscan el verso 24, de cierto os digo, y les había dicho que de cierto quiere decir, de verdad te digo, en serio te digo, o te garantizo. Dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí, este verso, vamos a tratar de memorizarnos este verso. Juan 5, 24. Juan 5, y cree el que me envió, tiene vida eterna y no verá condenación, mas será pasado de muerte a vida. Este verso es clave y es bien importante, porque aquí es donde él está diciendo, el que escucha mi palabra, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mí, el que escucha mi palabra, tiene vida eterna. Y esto es lo que se convierte en el Evangelio. Esto es lo que se convierte en las noticias. Yo sé que Juan 3:16 es muy conocido porque amó Dios tanto al mundo. Eso es muy conocido y es muy bueno. Pero este versículo, Juan 5:24, te garantizo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es muy importante. Continúo. De cierto te digo, nuevamente, te vuelvo a garantizar, viene la hora
y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Por eso te estaba diciendo que antes de eso no conocían quién era Jesús, pero él aprovechó la oportunidad, que no fue ninguna coincidencia, para que ese ex paralítico abriera el camino, para que esos judíos en furor y molestos fueran y le preguntaran y le dijeran, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú quién eres en el templo? Recuerda, Jesús está hablando en el templo, en Jerusalén, en el centro de lo más importante que está sucediendo allí, y les está diciendo, ahora llegó la hora, o viene la hora, que ya llegó la hora, en donde estas cosas van a suceder y los muertos van a escuchar. Y te digo, Juan 5:24, ¿verdad? Y te digo que el que escuchara mi voz y creyera en esto va a tener la vida, va a heredar la vida, va a ser de muerto a vivo. Y esto es muy, muy importante, muy valioso. Continúa acá, ¿cuál es este? No. Les voy a seguir leyendo hasta el 30. Les voy a leer, estoy en el 25. De cierto te digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esto es muy importante también, el Padre tiene vida en sí mismo. O sea que a Dios nadie le da vida, Dios tiene vida en sí mismo, existe en sí mismo. Y esto es bien profundo. Sí, sencillo se ve, pero bien profundo. Porque con 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo, Él es el Hijo del hombre, hombre Dios. 28. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el último, el 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué interesante. Si miran ahí la pantalla, y les quiero leer eso rapidito ahí para que podamos cerrar. Jesús, poder en su sumisión. El punto A, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Jesús se levanta en sí mismo más allá del nivel de cualquier hombre. Recuerda, Él se está elevando a otro nivel. Él se está elevando a el nivel en donde yo no soy un simple hombre. Y esto enfureció grandemente, enormemente a los judíos, al nivel de que lo persiguieron y lo mataron, obviamente, ¿no? El punto B, vida en sí mismo. Ninguno de nosotros tenemos vida inherente por nosotros mismos. Nuestra vida es derivada de nuestros padres y del frágil medio ambiente que nos rodea. Jesús declaró que su vida... Los teólogos llaman a esta cualidad de existencia propia a aceidad y reconocen que solamente Dios la posee. Pues esto es teología, ¿verdad? La esencia de Dios. Esto es y ahí lo acabamos de ver. El Padre existe en sí mismo. Muy importante, muy interesante. El punto BA, que es el primer número romano ese. Como Jesús explica su deidad a los judíos en este capítulo, es evidente que no reclamó identidad con el Padre como una persona, pero aseveró su igualdad a Dios en el Padre y su relación de amor con el Padre. O sea, que son el mismo. Y Jesús y el Padre no son los mismos, pero son iguales, tal como demuestra en Juan 1:1. Estábamos hablando de que Dios es Dios, ¿verdad? Y tiene la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esto ya lo habíamos hablado, pero Jesús está aclarando esto aquí. Y esto es imposible para estos judíos entenderlos. El segundo punto romano. En esto, el rebate de doctrina de solo Jesús, que confunde al Padre y al Hijo, antiguamente conocido como el sabelianismo, y sostenida hoy por el grupo de algunos pentecostales. Él también, esto es algo que habíamos hablado ya, pero que confunde un poquito lo que es la identidad del Hijo, la identidad del Padre y del Espíritu Santo, en donde lo confunden un poco como si fueran diferentes. Y ellos tienen una identidad en la Trinidad en donde operan
con responsabilidades diferentes, pero son Dios, son el mismo, son uno. Esto es una de las cosas un poquito, bueno, esto, lo que es la Trinidad y lo que es el nacimiento de la Virgen, ¿verdad? El nacimiento de Dios de una Virgen es una de las cosas más difíciles de entender y es una de las cosas más argumentadas por no cristianos y por algunos otros cristianos, y por eso tratamos de sacar el tiempo para entenderlo de la mejor manera posible. También requiere fe. También poder entender esto y aceptar esto requiere fe. El punto C aquí, para ir terminando, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Qué pensamiento tan tremendo, tan escalofriante. Así como aquellos que creen en Jesús necesitan cuerpo resucitado para disfrutar la gloria del cielo, aquellos que rechazaron necesitarán cuerpos resucitados para enfrentar los terrores del infierno. Como mencionó, los que están esperando, los que duermen, van a esperar o ser elevados con el Señor o ser tirados al infierno. Eso está duro, eso es una realidad y Jesús lo menciona. El punto de, mi juicio es justo. Jesús está totalmente calificado como un juez justo, porque su poder es en sumisión. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Esto es algo que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y quiero cerrar, pero quiero volver a leerlo, esta parte. Si me acompañan, lo vamos a leer un poquito detenidamente, desde el capítulo 5, versículo 24 al 30, para que con toda esta información lo podamos como que traer a un resumen, ya que hemos entendido esto o hemos escuchado un poco de esto. El verso 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. O sea que todos van a oír la voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para terminar a tiempo. Vamos a continuar con el favor de Dios la próxima semana estudiando esto. Continuando estudiando, todavía le queda un poquito más al capítulo, vamos a seguir la semana que viene, pero gracias por conectarse, espero que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, que puedan descansar hoy, aquellos que están celebrando el Día de Acción de Gracia mañana, que tengan un bendecido Día de Acción de Gracia, y que podamos sacar tiempo para darle gracias al Señor realmente, compartir con nuestra familia, nuestros seres queridos, y que saquemos el tiempo para darle gracias a Dios realmente y disfrutar de las cosas que Dios nos da. Los niños, la familia, nuestra salud, la comida, claro que sí. Así que gracias a todos, voy a cerrar en oración. Padre, gloria y honra para ti, todopoderoso Señor, Creador perfecto. Gracias por tu palabra, que ella nos trae vida, nos trae luz, nos trae entendimiento. Gracias por ella, gracias porque la podemos escudriñar, gracias porque tenemos recursos a través del Espíritu Santo que nos ayuda a entender algunas cosas, Padre Santo, de mejor manera. Y te pido, mi Dios, que podamos continuar escudriñando esta palabra. Que no lo dejemos ahí, Señor, que podamos continuar leyendo, que podamos continuar memorizando, Padre Santo, que podamos, Juan 5:24, el que escucha esta palabra, el que cree, tiene vida. Ayúdanos, Padre Santo, a poder memorizar la palabra para que en tiempo de necesidad, en tiempo que necesitamos batallar, que podamos coger esa palabra y hablarla como una espada.
Gracias por todos los hermanos que se conectan, que lo ven en la grabación luego, mi Señor Jesús. Bendícelo a cada uno y bendice a nuestros hermanos que quisieron llegar y no pudieron, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te pido, Dios, que podamos continuar el día de descanso, que mañana sea un buen día y que podamos sacar tiempo como individuos, como familia, como nación, para darte las gracias por todo, Señor amado, por tus bendiciones, por tu amor, por tu sustento. Gracias, gracias, papá. Lo pido así en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén, amén. Y amén. Nuevamente bendiciones, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, que tengan. Bye bye.